Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Volví a casa solo para coger mis llaves. Había salido deprisa por la mañana y las había olvidado en la encimera de la cocina, justo al lado del frutero. Las necesitaba para acceder al trastero del garaje en el trabajo, donde guardábamos material que debía entregar antes del mediodía. Pensé que tardaría 5 minutos, subir, entrar, cogerlas, salir. No esperaba encontrar nada fuera de lo común. Era una mañana cualquiera, con el mismo aire húmedo del barrio residencial en las afueras de Madrid. Pero ese regreso inesperado fue el principio del fin. Y yo aún no lo sabía. Aparqué frente al portal como hacía siempre, sin prestarle atención a los coches vecinos ni al silencio extraño que colgaba en el aire. Subí las escaleras rápido, con el bolso a medio abrir, ya pensando en el correo acumulado del trabajo. Al llegar, noté que la puerta estaba cerrada con doble vuelta, como yo la había dejado. Introduje mi copia de emergencia con rapidez y entré. Todo parecía en orden, las luces apagadas, el sofá bien colocado, la mesa del comedor con el mantel de siempre. Caminé directo a la cocina, pero algo me detuvo. Era una sensación en el pecho. Algo me decía que no estaba sola. Abrí la puerta con mi copia de emergencia y entré sin hacer ruido, como si inconscientemente supiera que no debía anunciar mi presencia. Todo parecía en calma, con esa luz tenue que entraba por las rendijas de las persianas. Dejé el bolso en la encimera y caminé hacia el salón, cuando un sonido me heló la sangre. Eran gemidos, sordos pero inconfundibles, que venían desde el pasillo. Me quedé paralizada unos segundos, intentando racionalizarlo, diciéndome que podía ser la televisión, un audio en el móvil, cualquier cosa. Pero no lo era. Sabía lo que había escuchado. Avancé lentamente, sin respirar, con los pies descalzos para no hacer ruido, deseando que todo fuera un malentendido. El pasillo me pareció eterno, con cada paso creciendo la presión en el pecho. Los gemidos se hicieron más nítidos al llegar frente a la puerta del dormitorio, entreabierta como si esperara que alguien la descubriera. Me temblaban las manos, el corazón me golpeaba con fuerza en las sienes, pero no podía detenerme. Acerqué el rostro a la rendija, dudando si mirar o huir. Todo en mi interior gritaba que diera media vuelta, pero ya era tarde. Estaba a punto de ver algo que no podría olvidar. Empujé suavemente la puerta, sin apenas tocarla, y vi lo que jamás habría imaginado. Allí estaba él, mi marido, con mi tía Carmen. Desnudos. Enredados en las sábanas de nuestra cama, la que habíamos compartido durante años. Ella reía, con esa risa que yo había escuchado 1000 veces en reuniones familiares, pero ahora sonaba distinta, como si fuera parte de una persona que no conocía. Me quedé inmóvil, sin aliento, con una punzada aguda atravesándome el pecho. Era mi sangre, mi familia, alguien que me cuidó cuando mi madre enfermó. No sabía qué dolía más, si la traición de él o la suya. No grité. No hice ningún ruido. Retrocedí como pude, apoyándome en la pared para no caer. Todo se movía a mi alrededor, las fotos del pasillo, los muebles, los recuerdos, todo temblaba. Cerré la puerta sin que se dieran cuenta, volví sobre mis pasos y salí del piso como un fantasma. Mis piernas apenas me sostenían, pero llegué al coche, cerré la puerta y, por unos segundos, solo respiré. El mundo se me había derrumbado en cuestión de segundos. Nada volvería a ser igual, y aún no sabía qué iba a hacer con todo aquel dolor que ardía como fuego dentro de mí. Conduje sin rumbo, solo con la necesidad de alejarme. Las lágrimas no salían, como si el shock hubiera sellado cualquier expresión de dolor. Mi cuerpo temblaba mientras la ciudad pasaba frente al parabrisas como un decorado ajeno. Encontré un parque solitario, con bancos vacíos y árboles que parecían entender mi tristeza. Me senté allí, sin mirar el móvil,
sin pensar en la hora. Lo único que sentía era una mezcla de vergüenza, asco y rabia, una rabia contenida que no sabía cómo expresar. Me preguntaba una y otra vez, ¿cómo pudieron hacerme esto? No encontraba respuestas, solo preguntas. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿En qué momento pasé de ser su familia a ser una molestia? No podía imaginar cómo dos personas que decían quererme habían sido capaces de algo así. Cada recuerdo con Carmen me parecía ahora una mentira cuidadosamente construida. Las palabras de cariño, los abrazos en Navidades, los consejos, todo se había manchado de repente. No quería llamar a nadie, no quería hablar. Necesitaba estar sola, pero sentía un vacío tan grande que el silencio se hacía insoportable. Aquella noche cambió mi vida para siempre, y lo peor era que apenas estaba comenzando. Volví a casa horas después, cuando el sol ya se había escondido y las luces de las farolas dibujaban sombras alargadas en la calle. Aparqué en el mismo sitio de siempre, respiré hondo y subí las escaleras como si fuera un autómata. Abrí la puerta con calma, escuchando si había algún ruido, pero solo encontré silencio. Me duché como si fuera un día cualquiera, preparé la cena y me senté en el sofá a esperarle. Cuando llegó, sonrió, me dio un beso en la mejilla y me preguntó cómo había ido mi día. Yo asentí. Fingí. Porque él fingía también. Lo observé durante toda la cena. Hablaba de trabajo, de la niña, de cosas sin importancia. Y no vi ni un atisbo de culpa en su mirada. Solo una tranquilidad fría, como si nada hubiera pasado. Me dolía más su indiferencia que la traición en sí. Yo tenía que disimular, tragarme las lágrimas, disolver el temblor en las manos. No podía permitirme caer, no todavía. Aún no sabía qué haría, pero sí sabía que no lo enfrentaría sin pruebas. Mientras tanto, el veneno ya se había instalado en casa, invisible, pero letal. Los días siguientes fueron una mezcla de vigilancia silenciosa y dolor mudo. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, llevaba a la niña al colegio y me iba a trabajar como siempre. Pero mis sentidos estaban alerta a cada gesto, cada palabra, cada movimiento de él. Empecé a notar cosas pequeñas, una camisa fuera de sitio, un perfume que no era mío, mensajes que llegaban y él no respondía delante de mí. Las excusas se volvieron frecuentes, reuniones, cenas con compañeros, llamadas que atendía en la terraza para que no lo oyera. Todo me hacía sospechar más. Y yo sonreía. Mantenía la compostura como si mi mundo no estuviera desmoronándose por dentro. Le preguntaba cosas con tono neutro, fingía interesarme por su trabajo, todo para no levantar sospechas. Pero cada día dolía más compartir el desayuno con alguien que sabía que me estaba mintiendo. Me sentía atrapada en una película en la que yo era la única que conocía el guión real. En las noches, cuando él dormía, lloraba en silencio en el baño. Pero no me iba a romper. Estaba esperando. Planeando. Porque en esta historia, yo aún no había dicho mi última palabra. Una tarde, después de dejar a la niña en casa de una amiga, decidí comprobar todo. Busqué en los bolsillos de su chaqueta, revisé el historial del navegador en su portátil y encontré lo que temía. Había conversaciones con Carmen desde hacía meses. Quedaban en mi propia casa, durante mis horas de trabajo, aprovechando mi rutina para no levantar sospechas. Ella incluso había mentido para quedarse con mi hija alguna vez, diciendo que yo tenía que ir al médico o hacer una gestión urgente. Todo era una farsa construida con calma, con precisión, a espaldas de todos. Las fechas coincidían con los días que él decía tener reuniones fuera. Las excusas de Carmen también cuadraban con aquellos momentos. Me costaba entender cómo habían llegado tan lejos sin remordimiento. Lo que más me destrozó fue ver mensajes donde se burlaban de mi ingenuidad, como si confiar fuera una debilidad. En ese instante,
supe que ya no había vuelta atrás. La herida era profunda, pero mi dignidad seguía intacta. Ya no se trataba solo de una traición amorosa, sino de una traición humana. Y yo no iba a perdonar ni a olvidar. No se lo conté a nadie. A pesar de la angustia que me devoraba por dentro, decidí guardar silencio. Mi familia adoraba a Carmen desde siempre, era la tía generosa, la que traía regalos a los sobrinos, la que ayudaba cuando mi madre estaba enferma. ¿Quién me iba a creer sin pruebas? Pensarían que exageraba, que estaba confundida o paranoica. Y él, mientras tanto, seguía interpretando el papel de marido ejemplar, atento con nuestra hija, amable en las comidas familiares, educado hasta el detalle. Todo estaba tan bien construido que desmontarlo requería algo más que palabras. Aprendí a convivir con la rabia en silencio, a sonreír por compromiso y a morderme la lengua cuando Carmen me mandaba mensajes cariñosos fingiendo preocupación. Me observaba desde fuera, como si mi vida fuera una serie y yo solo pudiera mirar sin intervenir. Cada visita, cada conversación familiar era un ejercicio de contención emocional. Me dolía ver cómo mi madre hablaba de Carmen con cariño, cómo mi hermano aún confiaba en ella. Sentía que si hablaba antes de tiempo, me quedarían como la loca. Así que me prometí no actuar sin pruebas. Si quería que la verdad saliera a la luz, tendría que demostrarla. Una tarde, mientras él se duchaba, encendí el portátil del despacho. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo dentro de mí me empujó a hacerlo. Y ahí estaba, había olvidado cerrar su sesión de correo. Entré con el corazón en un puño, temblando, y empecé a leer. Uno de los correos más recientes lo cambió todo. Él y Carmen hablaban abiertamente de irse juntos a Galicia. Planeaban pedirme el divorcio cuando él consiguiera la mitad de la casa. Lo llamaban transición tranquila, como si yo fuera una molestia a resolver. Me dolió especialmente ver cómo hablaban de nuestra hija, como si fuera un trámite más dentro de su nueva vida. Querían evitar escándalos, por la imagen, como si todo fuera una cuestión de apariencias. Cerré el portátil de golpe, sintiendo una mezcla de náuseas y furia. Ya no era solo la infidelidad, era una conspiración a plena luz, fría, organizada. No solo me estaban traicionando en lo íntimo, sino también en lo legal, en lo patrimonial, en todo. Por primera vez sentí que no podía seguir fingiendo. Si quería protegerme, tenía que actuar antes de que lo hicieran ellos. Al día siguiente pedí cita con un abogado especializado en derecho de familia. Le conté todo sin omitir detalle, aunque me temblaba la voz al hablar. Él me escuchó con calma y profesionalidad, y me explicó cómo funcionaban las cosas legalmente. Al estar casados en régimen de gananciales, mi marido tenía derecho a la mitad de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, salvo que existieran pruebas claras de engaño que afectaran a la convivencia. Me rompió saber que en España, la infidelidad no tenía peso jurídico para anular acuerdos económicos. Pero no todo estaba perdido. El abogado me aconsejó proteger mis bienes personales lo antes posible, abrir cuentas separadas, modificar la titularidad de todo lo que pudiera y guardar copias de todas las pruebas. Me advirtió que no actuara impulsivamente, que debía ser estratégica si quería salir de aquello con dignidad y justicia. Salí de la consulta con la cabeza llena de planes y el corazón aún más dolido. Sentí que ya no podía confiar en nadie más que en mí misma. Pero también supe que, por fin, había dado el primer paso hacia mi defensa. Ya no era solo una mujer traicionada, ahora era una mujer decidida a luchar. Esa misma tarde, abrí una nueva cuenta bancaria solo a mi nombre. Lo hice en una sucursal diferente, con otra entidad, lejos de las que usábamos en común. Transferí poco a poco mis ahorros, sin movimientos bruscos que pudieran levantar sospechas. Cancelé las tarjetas conjuntas alegando motivos de seguridad y solicité duplicados solo a mi nombre. Empecé a revisar recibos, contratos, suscripciones,
cualquier cosa que pudiera estar a nombre de los dos. También guardé copias de todo en un USB cifrado, escondido en casa de una amiga. Me movía con sigilo, como si anduviera en territorio enemigo. Fue un proceso agotador, pero necesario. Me sentía vulnerable y fuerte al mismo tiempo, como si la rabia se hubiera transformado en impulso. Cada gestión era una forma de recuperar el control sobre mi propia vida. No hablaba con nadie de lo que estaba haciendo. Necesitaba mantener la fachada hasta que todo estuviera preparado. Él seguía sonriendo, creyéndose intocable, y yo lo dejaba. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Ya no esperaba justicia emocional, ahora buscaba justicia práctica. La confianza se había roto para siempre, y yo no iba a quedarme con los brazos cruzados. Una semana después, Carmen me escribió diciendo que estaría unos días en Salamanca, cuidando a una amiga que había tenido una operación. Fingí creerla, incluso le deseé fuerza con una sonrisa digital. Pero ya sabía la verdad. Revisando su correo sincronizado en el portátil de mi marido, descubrí una reserva de hotel para 2 personas en un pueblo costero de Galicia. Las fechas coincidían exactamente con su supuesta ausencia. Tenían todo planeado: escapada de 3 noches, habitación doble con desayuno, coche de alquiler. Pensaban que nadie lo sabría, que podían seguir viviendo en su mentira. Ese hallazgo me revolvió el estómago, pero también me dio una certeza: ya no bastaba con palabras. Necesitaba pruebas irrefutables, imágenes, hechos. Así que preparé todo en silencio. Anoté las fechas, el nombre del hotel, la hora estimada de llegada. Me dolía pensar en lo que iba a ver, pero lo necesitaba. Ya no por venganza, sino por mí. Por no permitir que siguieran riéndose a mis espaldas mientras me robaban todo: el respeto, la familia, la estabilidad. Esta vez no iba a permitir que se salieran con la suya. Llamé a Clara, una amiga de la infancia que ahora trabajaba como agente de policía. Le conté lo justo, sin dar demasiados detalles personales, solo que necesitaba consejo. Ella, por ética, no podía implicarse directamente, pero me recomendó a un detective privado de confianza. Le contacté al día siguiente y acordamos una reunión. Le entregué todos los datos: nombres, fechas, el hotel en Galicia, la matrícula del coche de alquiler. Él me escuchó sin interrumpir, como si supiera que aquella historia no era tan excepcional como parecía. Me aseguró que podía conseguir lo que necesitaba. Durante 3 días viví con el corazón encogido, revisando compulsivamente el móvil, esperando una señal. La espera fue angustiosa, pero también liberadora. Por fin estaba haciendo algo concreto. Me refugié en mi rutina, llevando a mi hija al colegio, trabajando con normalidad, mientras por dentro me preparaba para el golpe final. El detective me avisó que tenía material suficiente y que me lo entregaría todo en mano. Aquella noche, antes de dormir, supe que estaba a punto de recuperar el control de mi historia. La trampa estaba tendida, y esta vez, no era yo quien iba a caer. Recibí el sobre 2 días después, en una cafetería discreta del centro. El detective llegó puntual, me saludó con respeto y colocó los documentos sobre la mesa sin una palabra de más. Al abrirlo, lo vi todo: fotos de ellos entrando juntos en el hotel, caminando de la mano por el paseo marítimo, besándose en una terraza al aire libre sin preocuparse de nada. Eran imágenes nítidas, irrefutables, que destrozaban cualquier intento de negación. Cada fotografía era como una bofetada directa al alma, pero también una prueba necesaria. Por fin tenía lo que necesitaba para enfrentar la verdad con hechos. Cerré el sobre con firmeza y supe que el siguiente paso estaba en mis manos. Aquella noche no dormí. Repasé cada imagen, cada detalle, una y otra vez. No era solo lo que hacían, sino la tranquilidad con la que lo hacían, la despreocupación absoluta por las consecuencias. Pensé en mi hija, en mi familia, en todo lo que habían pisoteado sin dudar.
Me debatía entre el impulso de gritarles todo de golpe y la necesidad de mantener la estrategia. Pero la decisión ya estaba tomada. Él iba a ver esas fotos. Iba a saber que yo ya no era la mujer que él creía controlar. Y no porque necesitara una reacción suya, sino porque merecía mirar a la verdad directamente a los ojos. Esperé a que volviera del trabajo y lo cité en el salón, con el sobre encima de la mesa. Se sentó sin sospechar nada, con esa rutina de quien cree tener todo bajo control. Le extendí las fotos sin una palabra, mirándole fijamente. Las fue pasando en silencio, sin sorpresa, sin rubor, sin ni siquiera un suspiro. Al terminar, levantó la mirada y solo dijo: «Sabía que tarde o temprano te enterarías». Ninguna disculpa, ninguna explicación, ni una gota de arrepentimiento. Solo frialdad. Una indiferencia que dolía más que las imágenes. Me quedé observándole, esperando algo humano, algo que mostrara que aquello significaba algo para él. Pero no hubo nada. Me dijo que podíamos hablar del divorcio de forma civilizada, que no quería problemas ni dramas. Como si la destrucción de una familia pudiera tratarse como un contrato más. Me di cuenta en ese momento de que ya no quedaba nada entre nosotros. Ni respeto, ni afecto, ni siquiera tensión. Había dejado de importarle todo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre de amarle. Libre para acabar con todo sin mirar atrás. Días después, me pidió que no dijera nada a la familia. Que lo resolviéramos entre nosotros, con madurez, como si el silencio pudiera borrar meses de engaño. Y lo peor fue cuando sugirió quedarse en casa, por el bien de nuestra hija. Quería que yo aceptara compartir techo mientras él organizaba su nueva vida con Carmen, como si eso fuera lógico, como si yo no tuviera derecho a respirar sin su sombra al lado. Lo escuché en silencio, conteniendo las ganas de gritarle todo el desprecio que sentía. Me estaba tratando como a una figura decorativa en su vida, sin voz. Cuando terminó su discurso hipócrita, le miré con calma y le dije que tenía que marcharse esa misma noche. No le di opción. No le supliqué. Solo le señalé la puerta y le recordé que su ropa ya estaba preparada en bolsas junto al recibidor. Me preguntó si podía despedirse de la niña, y le dije que no era el momento. Cerré la puerta detrás de él con una mezcla de alivio y tristeza. No porque se fuera, sino porque por fin reconocía que lo había perdido mucho antes. Aquella noche dormí sola en mi cama, pero con la dignidad intacta. Reuní a mi familia en casa un domingo por la tarde, como si fuera una comida cualquiera. Preparé café, puse pastas en la mesa y esperé a que todos se sintieran cómodos antes de hablar. Les pedí que me escucharan sin interrumpir, que necesitaba contar algo importante. Empecé con calma, relatando los hechos sin exagerar, describiendo cómo descubrí la relación entre mi marido y Carmen. Al principio, nadie reaccionó. Mi madre fruncía el ceño, mi hermano me miraba con incredulidad, como si estuviera hablando de otra persona. Pero entonces saqué el sobre con las fotos y las dejé sobre la mesa. Hubo un silencio que lo llenó todo. Mi madre fue la primera en romperlo, se echó a llorar, llevándose las manos a la cara. No podía creer que su hermana le hubiera hecho algo así a su hija. Mi hermano, tras ver las imágenes, no dijo nada más. Se levantó de la mesa y salió de la casa sin despedirse. Fue como si la imagen de la tía buena se desmoronara en cuestión de segundos, dejando solo escombros emocionales. No sentí alivio, solo tristeza. Nunca quise llegar a eso, pero necesitaba que supieran la verdad. Carmen no solo me había traicionado a mí, había traicionado a todos. Y ya no podía seguir escondiéndose tras su sonrisa de siempre. Él se fue a vivir con Carmen al día siguiente, a un piso pequeño en las afueras que ella había alquilado hacía poco. No hubo despedidas, ni lágrimas, ni promesas vacías. Recogió sus cosas en silencio,
sin atreverse a mirarme a los ojos. Nuestra hija, aún pequeña, no entendía por qué papá ya no dormía en casa, pero yo intenté explicárselo con la mayor delicadeza posible. Carmen no volvió a llamarme. No hubo un mensaje, ni una disculpa, ni una justificación. Era como si pensara que, con haberse marchado, todo quedaba perdonado. Pero no era así. Yo me quedé en casa, con la custodia de mi hija y el peso de una soledad que no había elegido. La rutina seguía, pero todo tenía un sabor distinto, más frío, más serio, más real. Nadie apoyó su decisión. Ni mi madre, ni mis primos, ni mis tíos. La familia, que antes la veneraba, ahora la evitaba. Había perdido el respeto de todos, y lo peor era que ni siquiera parecía notarlo. Mientras tanto, yo seguía reconstruyendo los pedazos de mi vida, paso a paso, sin prisas. Sabía que la herida emocional aún sangraba, pero también sabía que cada día dolía un poco menos. Poco después iniciamos el proceso de divorcio. Fue largo, tenso y profundamente desgastante. Él quiso pelear por una pensión compensatoria y por la mitad de la casa, como si aún tuviera derecho a reclamar lo que destruyó. Pero mi abogado estaba preparado. Presentamos toda la documentación, incluidas las pruebas de su relación con Carmen, sus planes de mudanza y la gestión de sus cuentas. Aunque la infidelidad no pesara legalmente, su intento de ocultar bienes sí. Nos enfrentamos en varias audiencias, con abogados fríos, jueces impasibles y papeles que hablaban más que las palabras. El acuerdo final fue justo: yo me quedé con la casa, con la custodia completa de nuestra hija, y sin tener que pagarle nada. Él, resentido, firmó sin mirarme, como si todavía no entendiera que lo había perdido todo por su propia mano. Salí del juzgado con el alma agotada, pero con la frente en alto. Había peleado por lo mío con dignidad, sin venganza, solo con la verdad. El proceso me dejó cicatrices, pero también una certeza: nunca más dejaría que nadie decidiera por mí. La mujer que salió de aquel tribunal no era la misma que había llorado en un parque meses atrás. Era otra. Más fuerte. Más libre. Tras firmar el divorcio, no sentí alivio inmediato. Al contrario, empecé a caer lentamente en un pozo del que no sabía cómo salir. Me levantaba por inercia, vestía a mi hija, la llevaba al colegio y volvía a casa a mirar las paredes. Tenía insomnio, ataques de ansiedad, una sensación constante de vergüenza que me hacía evitar lugares públicos. Me sentía observada, juzgada, como si todos supieran lo que había pasado. La traición me había dejado rota por dentro, pero lo que más dolía era la desconfianza en todo. Me costaba mirar a la gente a los ojos, incluso a quienes nunca me habían fallado. Me obligaba a sonreír por mi hija, a mantener la compostura delante de los demás, pero por dentro me estaba apagando. Había días en los que no comía, otros en los que lloraba en silencio durante horas sin saber por qué. Las noches eran eternas, y el silencio de la casa pesaba más que cualquier grito. Me preguntaba si algún día volvería a ser yo misma, si sería capaz de confiar, de amar, de vivir sin miedo. Todo lo que había pasado me había convertido en alguien que no reconocía. No era tristeza, era una pérdida total de sentido. Como si me hubieran arrancado algo esencial y no supiera cómo recuperarlo. Fue mi madre quien me convenció de ir a terapia. Al principio me resistí, convencida de que podía salir sola, que bastaba con tiempo. Pero acepté, más por cansancio que por esperanza. La psicóloga se llamaba Irene y desde la primera sesión, supe que había hecho bien en acudir. Me miraba sin juicio, me escuchaba sin prisas, me hacía preguntas que removían todo lo que había enterrado. Empecé a hablar de cosas que nunca había dicho en voz alta, no solo de la traición, sino de mi miedo a no valer, de la culpa que no era mía y aún así cargaba. Las sesiones eran duras, pero necesarias. Poco a poco, empecé a entender que no era débil,
que sobrevivir no era lo mismo que vivir. Recuperé rutinas sencillas, salir a caminar, volver a leer, hacer planes con mi hija sin sentir que fingía. Dejé de buscar explicaciones en el pasado y empecé a centrarme en el presente. Irene me ayudó a reconstruir mi identidad desde cero, sin necesidad de ser perfecta, solo real. Ya no quería esconder mis cicatrices, quería entenderlas. La terapia no borró el dolor, pero me enseñó a convivir con él sin que me consumiera. Por primera vez en mucho tiempo, respiraba sin miedo. Fue en una librería del centro, una tarde cualquiera. Estaba hojeando libros infantiles cuando escuché una voz conocida decir mi nombre. Era Pablo, un antiguo compañero de la facultad al que no veía desde hacía más de 10 años. Nos saludamos con esa mezcla de sorpresa y ternura que solo da el tiempo. Me contó que también estaba divorciado, que tenía un hijo de la misma edad que mi hija, y que vivía a pocas calles de mi casa. Acordamos tomar un café, sin expectativas, solo por ponernos al día. Y la conversación fluyó como si el tiempo no hubiera pasado. Hablamos de todo, del pasado, de nuestras hijas, del trabajo, de las cosas que habíamos perdido y de las que aún queríamos construir. Me hizo reír, algo que no recordaba haber hecho con sinceridad en meses. No hubo insinuaciones ni prisas, solo una presencia cálida, una compañía que no exigía nada. Cuando nos despedimos, me sentí ligera, como si algo dentro de mí se hubiera desbloqueado. No pensé en romance, ni en futuros compartidos. Solo en la posibilidad de volver a conectar con alguien sin miedo. Y esa posibilidad ya era un pequeño milagro. Después de aquel primer café con Pablo, empezamos a vernos con naturalidad, sin compromisos ni presiones. Tomábamos algo después del trabajo, paseábamos con los niños por el parque, compartíamos historias cotidianas que no necesitaban adornos. Él nunca me preguntó por mi ex ni por lo que había pasado, solo me escuchaba cuando yo decidía hablar. Me sentía segura a su lado, como si por fin pudiera soltar el peso que llevaba cargando sin darme cuenta. Pablo me hacía sentir vista, sin exigencias ni expectativas. Era paciente, respetuoso y tenía una calma que contrastaba con todo lo que había vivido antes. Con el tiempo, mi hija empezó a quererle. Le buscaba con la mirada, le contaba cosas que no me decía ni a mí, y se reía con él como no lo había hecho en meses. Aquello me emocionaba, pero también me asustaba. Temía volver a ilusionarme, temía abrir una puerta que ya me había hecho demasiado daño. Sin embargo, no podía negar que la casa tenía otra energía desde que él empezó a formar parte de nuestras rutinas. Había risas, había ternura, y sobre todo, había paz. No era un amor apasionado ni inmediato. Era algo mejor, un vínculo que se construía con cuidado, día a día, con verdad. Supe por una prima que Carmen estaba enferma. No dieron muchos detalles, solo que llevaba semanas sin salir de casa y que apenas respondía a los mensajes. Me sorprendió más su silencio que la noticia en sí. Ella, que siempre buscaba atención, ahora parecía haberse apagado. También supe que él la había dejado, que se había marchado con otra mujer más joven, alguien del trabajo. Al parecer, Carmen no lo vio venir. La historia se repitió, pero esta vez le tocó a ella. Y esta vez, nadie la defendió. La familia, que antes la adoraba, ahora no quería saber nada de su sufrimiento. Me llamó una sola vez, semanas después, pero no contesté. No por rencor, sino porque ya no tenía nada que decirle. Lo que destruyó entre nosotras era irreparable, y ni siquiera el abandono que ahora sufría le daba derecho a entrar de nuevo en mi vida. Escuché que vivía sola, que no tenía amigos, que evitaba aparecer en reuniones familiares. Era como si se hubiera borrado del mapa. No sentí alegría ni venganza, solo una tristeza lejana. Porque entendí que Carmen lo había perdido todo por algo que no valía nada. Y a veces,
El peor castigo es vivir con esa certeza cada día. No guardaba odio, ni ganas de revancha. Lo que sentía era una especie de compasión serena, una pena silenciosa por alguien que lo apostó todo y acabó sola. Yo, en cambio, no había ganado nada espectacular, pero me tenía a mí misma. Tenía a mi hija, mi paz, y una vida que volvía poco a poco a tener sentido. Aprendí que el perdón no siempre implica reconciliación, y que cerrar una herida no significa olvidar, sino aprender a mirarla sin que duela. Carmen había sido parte de mi historia, pero ya no formaba parte de mi presente. Y eso era suficiente. Con Pablo, las cosas seguían creciendo sin forzar nada. Él no intentaba ocupar el lugar de nadie, solo se quedaba cuando quería, compartía sin invadir. Habíamos aprendido a respetar los silencios, a disfrutar de los pequeños gestos. Nunca hubo promesas apresuradas, solo realidades compartidas. En las noches tranquilas, cuando mi hija dormía y él me abrazaba sin decir nada, sentía que todo tenía sentido. No porque lo hubiera planeado, sino porque me había permitido sanar. El cierre emocional no llegó con palabras, ni con venganza. Llegó con la calma de saber que, al final, yo elegí reconstruirme. Pasaron los años y, sin darme cuenta, lo que empezó como un vínculo tranquilo con Pablo se convirtió en un hogar. Nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados de personas que nos querían de verdad. Mi hija fue dama de honor, vestida de blanco, con una corona de flores que ella misma eligió. Pablo la acompañó al altar y lloró al verla caminar, como si fuera también suya. No necesitábamos lujos, solo esa sensación de haber encontrado algo limpio, sin cicatrices del pasado. Aquella boda no fue una revancha ni un cierre, fue un comienzo. Un capítulo nuevo escrito sin miedo ni mentiras. La casa volvió a llenarse de música, de risas, de rutinas compartidas que daban sentido a los días. Pablo no intentó reemplazar a nadie, simplemente fue un compañero real, presente, constante. Compartíamos decisiones, pero también los silencios, los cansancios, los domingos lentos. Con él, aprendí que el amor no grita, acompaña. Y mi hija, al crecer, comprendió lo que significa un vínculo sano, sin manipulación ni heridas ocultas. Ya no éramos 3 personas heridas, sino una familia reconstruida con paciencia. Y esa nueva familia era mi mayor victoria. No perfecta, pero profundamente verdadera. Aprendí que las personas siempre muestran quiénes son, aunque a veces uno no quiera verlo. Que el instinto nunca miente, pero a menudo lo ignoramos por miedo a la verdad. Que amar no es aguantar, ni perdonar lo imperdonable, ni justificar lo que nos destruye. Que no se trata de quien te rompe, sino de cómo decides levantarte. Y que cuando te levantas por ti misma, nadie vuelve a tener el poder de tumbarte. Aprendí también que la dignidad se construye cada día, en lo que toleras, en lo que defiendes y en lo que eliges no permitir más. Y que el amor empieza dentro, nunca fuera. Ya no busco aprobación, ni pertenencia forzada, ni reconciliaciones que solo sirven para llenar vacíos. Entendí que algunas personas vienen para enseñarte a poner límites, a decir no, a cerrar puertas sin culpa. Carmen fue esa lección. Dolorosa, sí. Injusta, también. Pero necesaria para descubrir mi propio valor. Porque si no hubiera vivido aquello, quizás nunca habría aprendido a cuidarme de verdad. Cada traición me enseñó algo. Y cada paso después de ella me demostró que soy más fuerte de lo que creía. La vida no me venció. Me transformó. Volví a casa para coger mis llaves y encontré la peor verdad. Pero esa misma llave, que un día me llevó al infierno, acabó abriendo la puerta de mi nueva vida. No la tiré, la guardé. No como un símbolo de dolor, sino como recordatorio de que todo empezó ahí. Porque si no hubiera regresado aquel día, quizás seguiría viviendo en una mentira. La llave fue testigo de mi mayor caída,
pero también del momento en que decidí no rendirme. Fue la frontera entre la mujer que fui y la que elegí ser después. Hoy, cuando salgo por esa puerta cada mañana, sé que nadie volverá a encerrarme desde dentro. Ni con engaños, ni con promesas vacías, ni con dependencias disfrazadas de amor. Mi historia no fue perfecta, pero fue mía. Y eso la hace valiosa. No soy una heroína, solo una mujer que se reconstruyó con las piezas que otros quisieron romper. Y si esta historia tiene un final verdadero, es este: elegí mi paz, elegí mi dignidad, elegí mi verdad. Y no cambiaría ni una sola lágrima, porque gracias a ellas, hoy soy libre.